Muy buenas tardes, compañeros. Para el día de hoy, semana número 10, vamos a ver el tema de la prueba. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes, así que vamos a iniciar. En la diapositiva les coloqué, en la pantalla las presentaciones de la semana 9, pero son las últimas presentaciones. Porque es importante mencionar que después de que está la última resolución, donde ya sea que se dé el allanamiento, ya sea que se dé la rebeldía, o se le dé trámite a la contestación en sentido negativo de la demanda, pues nosotros vamos a solicitar el periodo de prueba. Y es importante que nos detengamos aquí un momento antes de iniciar con la clase. Como hemos visto ya en lo que va del curso, el proceso civil es un proceso que se rige por el principio dispositivo. Quiere decir que nosotros todo lo que hagamos lo tenemos que hacer a solicitud de parte. Si nosotros no le pedimos al juez que se abra a prueba, el juez nunca lo va a hacer, pero tenemos que tener cuidado algunas situaciones, como la forma de terminar el proceso. Dentro de eso tenemos algunas instituciones como la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia, pues ahorita vamos a ubicarla. Permítanme, ahorita les digo qué artículo. En el artículo 588 del Código Procesal Civil tenemos una institución que nos indica: caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Está hablando a la segunda instancia, se está refiriendo. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles, o sea que son 6 meses calendario. Nos indica unas excepciones y la primera que nos interesa es en el artículo 589, cuando el proceso se encuentre en estado de resolver sin que sea necesaria la gestión de las partes. Entonces, por ejemplo, terminó, como lo habíamos visto el día de ayer, la resolución, por ejemplo, esta que le dio, se le está dando trámite al memorial que antecede, o sea, al memorial de contestación en sentido negativo. Ustedes presentan su memorial solicitando que se abra prueba, solicitando apertura. Ustedes lo presentan y el juez no resuelve todavía. Para que el juez dé esta resolución se puede tardar 4, 5, 6 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, exagerando, y el proceso está en estado de resolver. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez no ha resuelto, el juzgado no se ha pronunciado. En este caso, pues no cabe la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia es una forma anormal de terminar el proceso.
esta institución, se los he dicho, castiga a aquellos litigantes que son holgazanes, por así decirlo, que solo presentan la demanda y después dejan ahí el proceso, no le dan un impulso procesal al mismo, sino que prácticamente se quedan ahí, pero eso solo procede cuando está en estado de resolver, ahí no procede, perdón. Por ejemplo, y se los vuelvo a repetir, ustedes presentan su memorial solicitando apertura a prueba, lo vimos anoche. Entonces, estamos esperando la resolución. La resolución se tarda un montón. Aquí, pues, no cabe la caducidad de la instancia. Sin embargo, ustedes presentan su memorial solicitando el periodo de prueba, ¿verdad? Que se aperture y aprueba el proceso. El juez a las 2 semanas, 3 semanas resuelve, ¿verdad? Esta es la resolución. Con el memorial que antecede y documento adjunto, formes el expediente respectivo. Con base en lo expuesto en el memorial interpuesto por la parte actora, se declara abierto el proceso a prueba en el término de 30 días. Se combinan las partes para que hagan valer sus derechos con respecto a la prueba dentro de los plazos legales, los cuales son precluyentes y son improrrogables. Quiere decir que se venció, se venció. Entonces, aquí el juez ya resolvió. Entonces, lo que nos queda a nosotros es empezar a interponer memoriales proponiendo prueba, y lo vamos a ver en la clase del día de hoy. Si ustedes no lo hacen y deja que se vaya ahí el proceso, pierden los 30 días, no propusieron prueba, ustedes se quedaron así, se les olvidó o no les pagaron o no sé qué pudo haber pasado. La cosa es que no hicieron nada, la otra parte solicita caducidad de la instancia y se da por terminado el proceso. Entonces tenemos que tener cuidado y por eso les coloqué las últimas resoluciones de la semana número 9, o sea, las del día de ayer. Entonces, ahora pues ya nos vamos a la clase del día de hoy, que es la prueba, el periodo de prueba, y las siguientes semanas pues vamos a ir viendo cada uno de los medios de prueba que hoy vamos a conocer cuáles son. Entonces, empecemos. Entonces, espero que les quede claro cuándo procede la caducidad de la instancia y cuándo no procede, ¿verdad? Entonces, tienen que leer un poquito ahí el artículo 588, 89 hasta el 594 para entenderlo. Aunque eso va a ser tema de otra semana, pero vayan preparándose para ir entendiendo el proceso civil. Entonces, para esta semana, semana número 10, vamos a ver el tema de la prueba. El tema de la prueba, pues hoy vamos a hablar más que todo cosas doctrinarias y algunos ejemplos. Ya la otra semana, pues vamos a ir viendo un poco más de práctica y nos vamos a ir más a la ley, más a lo que es la legislación o es la ley, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la clase para esta semana, que ustedes como estudiantes del 6º semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre el tema de qué es la prueba, qué es lo que se prueba, los conceptos, la definición de la prueba, las fases donde se da cada una de las fases y las etapas de la prueba, los medios de prueba que indica el Código Procesal Civil y Mercantil, los sistemas de valoración de la prueba, pues son diferentes según el medio de prueba de que se trate, y vamos a ver que la ley es tajante en decirnos este es el valor que se le tiene que dar a este medio de prueba. Entonces vamos a empezar, aquí les coloqué como siempre, vamos a empezar con nuestro proceso ordinario. Ya vimos la demanda y por eso se los coloqué en X.
Ya vimos qué es la demanda, cómo se presenta la demanda, cómo se da el emplazamiento, la interposición de excepciones previas en el plazo de 6 días, las actitudes del demandado que vimos la semana pasada, fue en la clase de ayer, y ahora nos vamos a situar aquí en rojo, que son los medios de prueba, fases o momentos de la prueba. Aquí estamos, y esto va a ser tema de esta semana y tal vez de unas 2 semanas más, para después pasar a lo que es la vista, los alegatos, el auto para mejor fallar, la sentencia, y después de la sentencia tenemos que ver los medios de impugnación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a impugnar esta sentencia? ¿Cómo vamos a impugnar los autos que se puedan ir dando aquí? Y vamos a ir viendo cómo son los medios de impugnación, qué recursos vamos a presentar. Entonces, nos situamos aquí, ustedes ya hagan caso omiso de esto. Prueba. Primero vamos a ver qué es la prueba, y podemos decir que es el medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo. Como procedimiento es aquella actividad de carácter procesal, eso es la prueba en el proceso civil, cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hechos operadas por las partes del proceso. Recordemos, y lo vamos a ver porque el artículo 123, vamos a leer el artículo 123, y lo vamos a estar leyendo bastante el día de hoy, y lo vamos a estar repitiendo, el artículo 123 al artículo 129 es lo que nos toca hoy. Son pocos artículos, pero ahí hay bastante que entender. Vieron la rebeldía, eran 2 artículos, pero se llevó casi un periodo o más, ¿verdad? Entonces, si hubiesen hechos controvertidos, se abrirá prueba el proceso por el término de 30 días. Y aquí nos pone la primera pauta. Tienen que haber hechos controvertidos. Si no hay hechos controvertidos, hay hechos notorios o hay hechos que no son controvertidos, no es necesario abrir a prueba. Yo en el tiempo que tengo de ejercicio nunca he visto un proceso que no se abra a prueba. Siempre deben de haber hechos controvertidos, ¿verdad? Si no hubieran hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso. Si hubieran hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso en el término de 30 días. ¿Cuál es el término de prueba o cuál es el plazo? Recordemos, artículo 206 de la ley del organismo judicial, leamos. Términos. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente en número de días, se entenderá que se trata del plazo y se estará a lo dispuesto en la presente ley, pues 30 días, ya sabemos cómo los vamos a contar. Como es plazo en días, pues son 30 días hábiles, y si no, pues vamos corriendo. Prácticamente calendario, pues serían tal vez unos 40 días, ¿verdad? Entonces dice, el término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. Esto es importante también. El término podrá ampliarse por 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga debe de hacerse por lo menos 30 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Y ahí colocan ustedes incidente. 3 días antes de que venza el día 30, aproximadamente es el día 26, ustedes inician su incidente con una petición de que se abra a prueba por 10 días más, porque no fue culpa de ustedes que no se diligenciara algún medio de prueba. Entonces lo tienen que hacer por medio de los incidentes. Pero eso lo vamos a seguir leyendo. No se preocupen hasta ahorita si no han entendido. Entonces la diapositiva nos dice, recordemos que la prueba se aporta cuando existen hechos controvertidos.
y cuando la prueba ha cumplido con el procedimiento a que se ha hecho referencia. ¿Qué quiere decir? Etapas de la prueba. Hemos visto y hemos platicado desde que iniciamos el curso cuáles son las etapas de la prueba. Ofrecimiento en la demanda y en la contestación. La proposición que la vamos a ver el día de hoy, el diligenciamiento que vamos a ver también el día de hoy y la valoración que es en la sentencia. Algunos autores colocan después del ofrecimiento la admisión. Por eso en una de las diapositivas les coloqué en rojo el título porque es algunos autores. Otros, pues como lo vimos aquí, solo nos indica ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Para unos 5, para otros 4, ¿verdad? Entonces debe de cumplir, dice, se ha hecho referencia y el juez se encuentra en la posición de dictar sentencia. Debe valorarla, es decir, determinar qué eficacia tienen los medios de prueba ofrecidos, propuestos y diligenciados basándose en los diferentes sistemas de valoración. Y en los sistemas de valoración tenemos lo que es la prueba legal o tasada, que lo vamos a ver también. Tenemos la libre convicción y tenemos la sana crítica razonada. En el proceso civil solo hay 2 medios de prueba que se consideran que es prueba legal o tasada, es plena prueba, ¿verdad? Que no admitiría prueba en contrario. Y tenemos todos los demás que se basan por la sana crítica. Prácticamente en proceso civil no existe el sistema de libre convicción. En el proceso civil no existe el sistema de libre convicción. Continuemos. Lo que se prueba en el proceso no es el derecho. El derecho, pues el juez sabe cuál es el derecho y por eso cuando estuvimos hablando de incidentes al principio del curso, decíamos incidentes de derecho, esos no se abren a prueba y era el 323, 323, ¿se acuerdan? Pero los incidentes que son de hecho, esos sí se abren a prueba por el término de 8 días. Estamos hablando del incidente, no se vayan a confundir con el juicio ordinario, que el periodo de prueba o el término de prueba o el plazo de prueba es de 30 días. Entonces, lo que se prueba en el proceso no es el derecho, ni siquiera las pretensiones es lo que se tiene que probar. O sea lo que se demanda, sino los hechos o las proposiciones de hecho. Vamos a probar los hechos, que no son más que las afirmaciones que dicho sea de paso como presupuesto para que sean objeto de comprobación. Se debe de cumplir por las partes, uno en su demanda y el otro en su contestación. Ahí van los hechos, ¿verdad? Van los medios de prueba. Y aquí tenemos que hacer énfasis. Yo el día de ayer en la noche, a los que se conectaron, que realmente fueron muy pocos, hoy pues sí tenemos un poco más de audiencia. Hoy tenemos aproximadamente, ahorita les digo, tenemos 180 estudiantes conectados, tampoco tenemos el cupo lleno, ¿verdad? Han llegado a 255 en día sábado. Espero que se conecten porque si no, no van a entender esto y realmente dedicarse solo a las preguntas en un examen o que se las pasen por Telegram o no sé qué, ¿verdad? Eso pues no va a hacer que ustedes sean abogados competitivos, ¿verdad? Por lo menos tienen que tener los conocimientos básicos. Entonces, continuemos, ¿verdad? Entonces, en la demanda o en la contestación deben de ir en forma clara y precisa y congruente lo que se demanda. Ya los estaba regañando y no les había dicho qué, ¿verdad? Ayer pues vimos lo que era la contestación en sentido negativo. Cuando es contestación en sentido negativo, a veces no presentan pruebas, lo que solo entran a atacar las pruebas ofrecidas en la demanda. Por eso es contestación en sentido negativo.
prácticamente es raro que alguno de los abogados se vaya solo por una contestación en sentido negativo y no presente excepciones perentorias que entran a atacar los hechos. Y ahí sí hay que aportar prueba, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que mencionaba yo ayer. En sentido negativo es solo llegar y negar las situaciones o negar todas las pretensiones que está solicitando la parte demandante. Sin embargo, a la hora de interponer excepciones, pues tenemos que ofrecer pruebas. El derecho lo conoce el juez, lo que estábamos platicando, y el reconocimiento de la pretensión depende de si los hechos que la fundamentan son ciertos o no, o si fueron comprobados con los medios de convicción ofrecidos, aportados y diligenciados de conformidad con la ley. La prueba, seguimos con la prueba y ahora va a ser todo de la prueba esta clase, ¿verdad? Tal vez la sientan un poco tediosa, aburrida o no comprendan, pero lean bastante, lean las diapositivas, lean su ley e investiguen, ¿verdad? También entren a la clase, conéctense y se les va a facilitar. Entonces, de los 3 sistemas de valoración, ya habíamos platicado cuáles eran los sistemas de valoración. De la prueba reconocidos en la doctrina, 2 son recogidos por el proceso civil y mercantil. Y esto pues ya se los recalqué y que no se les olvide, ¿verdad? El sistema legal o tasado en que la ley hace establecer la máxima de la experiencia en la propia norma y se la impone al juez. Es la ley la que le está imponiendo al juez. Este medio de valoración debe de tener o debe de ser valorado como prueba legal o tasada. Miremos los artículos que aquí les coloqué para valorarla en el sentido indicado. Artículo 139. Y vayan apuntando de una vez en el 128, ¿verdad? Medios de prueba. A un ladito le pueden colocar sana crítica, prueba legal o tasada, libre convicción. Y ustedes le tienen que ir colocando al 128 ahí a la par. Así que escriban, ¿verdad? Ahí. Miremos pues. Estamos hablando de la prueba de declaración de las partes que empieza en el artículo 130. En el artículo 139, la ley le impone al juez el valor probatorio que le tiene que dar a la prueba de declaración de las partes. Y dice, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Ahí subrayan plena prueba en el artículo 139 y le colocan legal o tasada. Se van al 128 y ahí en la listita que tienen le colocan a declaración de las partes, prueba legal o tasada. Y también dejan un espacio porque tienen que hacer una anotación después que yo les voy a indicar. En ese 128. El artículo 186, que era el valor probatorio, yo creo que ya lo habíamos platicado, no sé si fue en otro curso, pero miremos autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario, empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba. Colocan en el 186 legal o tasada y nos vamos a los documentos en el 128 y colocan ahí, ya se me perdió, 128, colocan ahí documentos, pero hacen la anotación que es prueba legal o tasada, siempre y cuando sean documentos públicos o que sean emanados, ¿verdad? Redactados o autorizados por un notario. Ustedes pueden leer el 186. Los demás documentos a que se refiere, por ejemplo, un recibo en blanco,
Ese no es un documento legal, ¿verdad? Que sea plena prueba. Entonces, eso se pueden ir o se van por la sana crítica, los documentos privados. Tienen que leer bien ese artículo 186. En el último párrafo, sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que se hubieran reconocido ante juez competente o legalizados por notario. Entonces, lo que yo les decía, cuando ustedes adjuntan según el 108 o el 107 y 108, adjuntan documentos que van a sustentar su demanda, tienen que ser legalizados, por lo menos en civil, ¿verdad? Tienen que ir legalizados por notario o autenticados o algo, no solo los vayan a presentar así. La sana crítica, estamos todavía en la diapositiva, en que la ley deja al juez que aplique las máximas porque éste ha adquirido por su experiencia, por la psicología, entonces él lo deja a consideración del juez, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ya hay una pregunta aquí. Yo creo que voy a abrir las preguntas cada 10 minutos para que no se queden preguntas sin ser leídas, porque me ha pasado al terminar la clase voy y bueno, no contesté esta o más de alguna cosa. En una pensión alimenticia, si la mamá demanda al esposo, pero los hijos ya son mayores de edad, aún es válida la demanda para que indemnice el tiempo que no dio pensión a los hijos, o si es válido porque no hay pruebas. Miren, la pensión se presume, vamos a salirnos un poquito del tema del curso. La pensión alimenticia, dice el Código Procesal Civil y el Código Civil también, que se presume que la mamá no tiene necesidad, por eso no la ha solicitado, y entra pues desde el momento en que se demanda para adelante. No puede ser que hacia atrás, ¿verdad? Como las señoras o algunas asesorías que han venido, que les han dicho otros abogados, ¿verdad? Que deje pasar y cuando ya son 17 años usted demanda y va a recuperar 18 años. Eso no es así. Se presume que desde el momento, les voy a mejor a decir, que no tengo código civil hoy aquí a la mano, entonces para indicarle cuál es el artículo, ¿verdad? No tengo código civil. Porque se presume, ahora bien, si ya se le fue fijada una pensión alimenticia y la persona no pagó de acuerdo al 1514 del Código Civil, pues prescribe en 2 años las pensiones. Si le deben 5 años, usted todavía puede recuperar 2 años y perder 3, ¿verdad? Por la prescripción. A eso me imagino que tal vez sea su confusión, ¿verdad? Continuemos. La sana crítica del juez, la máxima de la experiencia. Por consiguiente, es de libre convicción, en el que existe una libertad más amplia, en el que no se impone un razonamiento lógico y de experiencia, y aquí con negrita no está reconocido en esta materia. Con todo esto, pues vamos a definir qué es la prueba. Hay autores que no indican una definición de la prueba. Prácticamente entramos a conocer las etapas, entramos a conocer los sistemas de valoración, pero en realidad no dan una definición, ¿verdad? Aquí pues encontré algunas que dicen es la actividad procesal de prueba, ¿verdad? Y lo están haciendo
desde una forma procesal, ¿verdad? No de la palabra prueba, que es prueba, ¿verdad? Sino que lo toman como una actividad dentro del proceso. Recordemos, la primera etapa, la demanda, la segunda etapa, el emplazamiento, la tercera etapa, la contestación, la segunda, o excepciones, la segunda, las actitudes del demandado, la quinta, la etapa de la prueba. Entonces, como actividad procesal, que tiende a fijar como ciertos los datos aportados al proceso independientemente, ¿verdad? ¿Qué timbres lleva la auténtica, notarial de 10 y fiscal de 5 quetzales? Es la actividad procesal por la que se tiende a alcanzar el convencimiento psicológico del juzgador. Y aquí pues lo seguimos viendo desde una actividad procesal sobre la existencia o inexistencia de los datos que han sido aportados al proceso, libre o sana crítica, o fijarlos conforme la norma legal o tasada. Esta es una definición extranjera, por eso es que se está refiriendo a la libre convicción. No, perdón, aquí pues es la actividad procesal en la que se tiende a alcanzar el convencimiento psicológico del juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos que han sido aportados al proceso. Libre o sana crítica. Yo había leído libre convicción, no. O fijarlos conforme a la norma legal, tasada o legal. Es prueba tasada, es lo mismo de que es prueba legal o es plena prueba. Es el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad, la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes. Miramos hechos, ¿verdad? Por cada una en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Pues el objeto de la prueba podemos decir que son los hechos, y la legislación guatemalteca comparte esta opinión. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Comprobar los hechos. El artículo 123 y el artículo 126, yo aquí lo transcribí, ustedes sí, con su código ahí en mano, leyéndolo nuevamente, como les dije. 123 lo vamos a estar leyendo el día de hoy bastante, ¿verdad? Entonces, apertura a prueba. Si hubieren hechos controvertidos, por eso dice que son los hechos y que la legislación guatemalteca lo avala. Si hubieren hechos controvertidos, se abrirá prueba el proceso por el término de 30 días. Si es juicio sumario, 15 días. Si es juicio oral, pues vamos a ver el otro semestre que hay audiencias para el diligenciamiento de las pruebas. Si es incidente, 8 días. Entonces nosotros tenemos que manejar para este curso el término de prueba del incidente, que son 8 días, y el término de prueba del juicio ordinario, que son 30 días. No se vayan a confundir. El otro semestre, pues vamos a ver el juicio sumario, y como ya van a manejar re bien el juicio ordinario, entonces ya solo es de que ustedes cambien los plazos, ¿verdad? Entonces, este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse, y esto que se les quede, por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario, y se tramitará como incidente. Carga de la prueba. Miren pues, cuando hablamos de carga de la prueba, tenemos que ver quién es el que tiene o el que tiene que demostrar lo que está diciendo en su demanda o en su contestación. En el proceso civil son las partes las que tienen la carga de la prueba. Y yo se los había mencionado el primer día de clases cuando vimos los principios. Cuando vimos los principios, hay un principio que nos indica que la prueba se aporta al proceso y no es para la parte que lo está ofreciendo. Pónganme en el chat qué principio es ese. Vamos a ver quién lo coloca.
Principio que indica que la prueba se aporta al proceso y no para la parte que la está ofreciendo. Las carga de la prueba en civil la tienen las partes. Cuando miran laboral, pues la mayor parte de la carga de la prueba la tiene el patrono, ¿verdad? Él es el que tiene que probar los hechos que están diciendo en la demanda, que no es así, ¿verdad? Pero en civil son las partes. Entonces, aportan para el proceso. ¿Cuál es el principio? Escríbanme ahí al chat. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos de las circunstancias impeditivas de la pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias de la producción de la prueba. Alegación de hechos. Entonces, ¿cuáles hechos se deben de probar? Únicamente los hechos controvertidos. Por eso les coloqué aquí que hay hechos que no son controvertidos. Principio de adquisición procesal, muy bien, Oscar Pérez, ese es el principio. Habían colocado de inmediación. El de inmediación es que el juez debe de estar en contacto con las partes siempre, ¿verdad? Más que todo en las audiencias. Entonces, adquisición procesal, ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, alegación de los hechos. Fundamentalmente, la prueba recae sobre afirmaciones de hechos realizados por las partes, sobre los hechos que constituyen el supuesto de la norma cuya aplicación se pide. Las alegaciones de hecho que deben de probarse, pues, son los hechos controvertidos. Y ahí tenemos que tener claro, ¿qué hechos se deben de probar? Los hechos controvertidos. Si no hay hechos controvertidos, esos dos se deben de probar. Por ejemplo, hechos admitidos. Yo admito, ¿verdad? Que sí, eso ya no se debe de probar. No controvertidos en el proceso civil regido por el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a darle impulso al proceso, nosotros vamos a solicitar, ¿verdad? Los hechos admitidos por las partes no precisan ser probados porque son admitidos. ¿Qué vamos a probar ahí en un allanamiento? Por eso dice que el juez dicta sentencia sin más trámite. Y aún más, ni siquiera debe de ser intentada la prueba sobre los mismos. Los hechos notorios tampoco, ¿verdad? Son aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado grupo social en el tiempo en que se produce la decisión judicial. El principio general es que el notorio tampoco precisa prueba. El derecho tampoco lo vamos a probar, pero hay excepciones, que es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, ¿verdad? El conocimiento de la norma jurídica es una obligación del juzgador. El juez va a conocer siempre el derecho, pues se dice justamente el tribunal conoce el derecho. Cuando es un incidente de derecho, por ejemplo, una falta de personalidad, ¿verdad? Porque la persona, una falta de capacidad legal porque la persona tiene es menor de edad, ¿verdad? Entonces esa no se va a abrir a prueba, solo con el certificado. Pues ahí pues se va a dar cuenta el juez que hay un derecho, ¿verdad? De no, él no va a estar, no lo debe de probar, ¿verdad? Entonces, una demanda defectuosa tampoco, porque ahí va a ver que no cumple con los requisitos legales. Entonces, esas son cuestiones de derecho. Consecuentemente, la fundamentación jurídica de la demanda, artículo 106, nos sirve directamente para determinar el objeto del proceso, ni vincula al juzgador, el cual aplicará la norma adecuada al caso, sin perjuicio de que esta fundamentación jurídica ayude a determinar la mayor precisión de la oposición. Ahora bien, dice,
La no necesidad de prueba de derecho se refiere a las normas jurídicas que forman el derecho escrito, lo que está en la ley. Eso no se debe de probar, pero hay derechos, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho extranjero. El juez conoce la ley nacional, conoce el Código Procesal Civil y Mercantil, conoce la Constitución, ley del organismo judicial, el Código de Trabajo, todos los debe de conocer, pero él no va a entrar a conocer la Constitución de Haití, por decirles algo. Entonces, ese sí se debe de probar. La costumbre en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, al reconocer la costumbre como fuente de derecho, precisa que se aplicará cuando resulte probada. Es imposible exigir a los jueces el conocimiento de todas las costumbres de los lugares de Guatemala. En los casos en que debe aplicarse una norma material extranjera como consecuencia de las remisiones que efectúan los artículos 24 y siguientes de la ley del organismo judicial, y el derecho histórico, ¿verdad? Es aceptable que los jueces conozcan todo el derecho actual, pero el derecho histórico puede que no lo conozca, ¿verdad? Entonces, ese sí hay que probar. El deber del juez de conocer el derecho del país. ¿Qué derechos se deben de probar? La costumbre, el derecho extranjero y el derecho histórico que no esté vigente. Esa clase de derechos sí hay que probarlo. ¿Qué hechos hay que probar? Los hechos controvertidos únicamente. Entonces, el artículo 123, hoy sí ya no lo vamos a leer por el momento, dice que se abrirá si hay hechos controvertidos. Si es derecho, no, a menos que haya costumbre, derecho extranjero o derecho histórico no vigente. Carga de la prueba. Y aquí tenía el principio, ¿ve? Para que ustedes miren que el compañero, pues sí sabe, ¿verdad? Vamos a ver qué me mandan aquí. Marisol se confundió, bueno, pero ya ahorita ya no se va a confundir. Aquí me manda su cuaderno, muy bien, la felicito, pues sí está estudiando. ¿Podrían darme el link de este grupo, por favor? Perdonen. Link, un ejemplo de prueba reservada. Bueno, en el proceso, más que todo penal, podría ser esas pruebas que no deben de ser anunciadas o que no deben de ser públicas, pues tienen que ser reservadas, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser un estudio de un médico forense en el caso de abusos sexuales, pero eso más que todo se da en lo que es el proceso penal. En el proceso civil, pues, ¿qué es lo que yo manejo más? Bueno, las dos un poco, ¿va? Pero que me inclino más a lo civil, pues le podría decir que no he encontrado el concepto de prueba reservada, ¿verdad? Entonces, tal y como ha sido entendido en la mayoría de los códigos procesales, determina que son las partes las que deben de probar. Estamos hablando de proceso civil. Sobre ellas cae la carga de alegar los hechos, que son el supuesto, base de la norma, cuya aplicación piden, y sobre ella recae también la carga de probar, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme a las normas legales de valoración. Sin embargo, el juez puede acordar de oficio la práctica de algunos medios de prueba. El artículo 172, 183 y 191 nos indica cuáles son los medios de prueba que a criterio del juez él los puede solicitar de oficio. Recordemos que por principio dispositivo todo lo puede solicitar todo lo debe de solicitar las partes, ¿verdad? Son las partes las que deben de. Pero de oficio tenemos estas excepciones, ¿verdad? Artículo 172, miremos, oportunidad de la prueba. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Mire, subrayen ese artículo porque nos va a servir para
más adelante. El del reconocimiento judicial, en cualquier momento del proceso, el juez antes de oficio subrayen eso, ¿verdad? Y subrayan todavía de otro color en cualquier momento del proceso. Y lo demás, pues lo subrayan ahí. 183, miremos el 183. El juez de oficio o a solicitud de parte puede pedir a cualquier oficina o institución bancaria las informaciones escritas relativas a actos o documentos de dichas oficinas, prueba de documentos. Y el 191, pero no todos, ¿verdad? Sino que podrá a ciertas oficinas. Y el 191, reproducciones y experimentos, medios científicos de prueba. De oficio o a petición de parte pueden disponer calcos, relieves, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares. El principio de adquisición procesal supone que al estar los hechos correctamente alegados, cualquier hechos y estando probados, el juez a partir de ellos en la sentencia, sin referencia a cuál de las partes lo ha probado. Entonces, ustedes ya saben cuál es la adquisición procesal. Si leen esto, tal vez está un poco enredado, ¿verdad? Pero como ya lo saben, pues no se van a confundir. Sin referencia a cuál de las partes los ha probado, o sea que prueba para el proceso. Clasificación de los medios de prueba. Bueno, hay suficientes clasificaciones, hay autores que los clasifican de una forma, hay autores que los clasifican de otra forma, y tenemos nuestro Código Procesal Civil que clasifica los medios de prueba. Prácticamente solo nos indica cuáles son, no nos está dando una clasificación, pero el artículo 128 nos dice cuáles son los medios de prueba en el proceso civil guatemalteco. Entonces, la primera clasificación dice que se clasifican por confesión, por testigos o prueba testifical, por inspección ocular o reconocimiento judicial, prueba documental y prueba conjetural. Son las pruebas y así lo clasifican, ¿verdad? Confesión, aquella que surge por la declaración. Esto es doctrinario, pero prácticamente la ley está aplicado a esta clasificación doctrinaria. Por ejemplo, la confesión, que surge por la declaración que sobre lo sabido o hecho por él hace alguien voluntariamente o preguntando de otro. La legislación nacional es el resultado de la prueba denominada declaración de las partes, y así se llama ese medio de prueba, porque está siendo dentro del periodo de los 30 días. Recuérdense que si era en prueba anticipada, ese medio de prueba cambiaba su nombre. ¿Cómo se llamaba ese medio de prueba en prueba anticipada? Marisol, miremos si ahora sí, ¿verdad? Atina ahí. Miremos, ¿cómo se llamaba en prueba anticipada el medio de declaración de las partes? Procesal civil y mercantil, y del 130 al 141, pues está regulado lo que es la declaración de parte. Es un medio de prueba tasado, puesto que produce plena prueba. La confesión puede ser. Esto se me fue, ¿verdad? De ahí tenemos por testigos o prueba testifical, la que se hace a través del interrogatorio. Eso son terceros. La declaración de parte son las partes, por eso se llama declaración de parte. Son las partes las que deben de absolver. Se le va a preguntar al demandado, se le va a preguntar al demandante en el diligenciamiento de esa prueba. Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿verdad? De los medios de prueba. ¿Terminamos a qué horas? 3:30 o 3:15. De 2 a 2, para calcular el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, la prueba de testigos o prueba testifical, eso es preguntarle a terceros, personas que han visto qué sucedió, ¿verdad?
Entonces, esa es la diferencia y no vayan a confundir. Si está el demandado frente al juez y frente al otro abogado y le están preguntando, ese no es testigo, él es parte del proceso. Lo que se hace a través del interrogatorio y declaración verbal o escrita de personas que han presenciado los hechos litigiosos o han oído su relato a otros. Es medio de prueba, lo recoge el artículo 128, numeral 2, y de los artículos 142 al 163. Ustedes van ahí marcando, ¿verdad? Inspección ocular o reconocimiento judicial es otra clasificación de inspección ocular. ¿Por qué? Porque el juez va a llegar al proceso, va a llegar al lugar y va él a ver con sus sentidos, ¿verdad? Más que todo con el de la vista, ¿verdad? Sí, 3:30, bueno. Entonces, ese es un reconocimiento judicial, pero cuando ustedes propongan, tienen que colocar sobre qué se va a basar el reconocimiento judicial. Cuando yo daba clases presenciales, pues enviaba a los estudiantes, a veces pues se molestaban, ¿verdad? Pero tenían que ir al juzgado a conseguir memoriales. Algunos pues conseguían el expediente completo. Ahora pues no lo podemos hacer así, sino que lo tenemos que hacer por medio de los compendios que les he mandado o por los prontuarios que les he enviado. Permítanme. Perdón, los prontuarios que les he enviado realmente no los he revisado, pero gracias a los licenciados que los suben, ¿verdad? Porque para ustedes, no sé si sea fácil que en el lugar pues donde ustedes vivan puedan acceder a los juzgados fácilmente y puedan ir a solicitar, porque si no van a tener que venir aquí hasta el archivo de tribunales aquí en la ciudad capital, en el sótano, pero sería bueno que consiguieran un expediente de un juicio ordinario para que ustedes fueran dándose cuenta cómo se van proponiendo los medios de prueba, porque realmente es difícil conseguir algunos, ¿verdad? En el examen se hace el juez por sí o en algunos casos en el auxilio de peritos, o sea que pueden acompañar. Vamos a ir a ver que un señor nos está indicando que el vecino está metido en su terreno, pues llegamos nosotros nosotros, el juez, ¿verdad? Y todos los que propusimos hacer el reconocimiento judicial, pero en la proposición ustedes deben de colocar sobre qué se va a basar ese reconocimiento judicial. Por ejemplo, yo tomé un proceso de desocupación, ya habían presentado la demanda, ya habían propuesto los medios de prueba, pero en el reconocimiento judicial solo decía: el juez llegará al lugar, constatará que exista el bien inmueble y quién vive en la casa. No decía: el juez deberá de entrar y constatar cuántos sanitarios hay, cuántas puertas hay, cuál es el estado de las puertas, si cae agua, todo eso no lo colocó. Entonces yo tomé ahí ese proceso. Fue más lo que nos costó llegar, ¿verdad? Llegamos y llegó el juez. Bueno, miremos sobre qué propusieron o qué fue lo que solicitó la parte demandante. Que constatemos que el bien existe. Se paró ahí y dijo: sí, este es el bien. ¿Quién vive aquí? Tocó: mire, ¿quiénes viven aquí? Mi papá y yo. Bueno, el hijo y el papá. Y servido, me dijo, y se fue, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirvió? Casi de nada, ¿verdad? Entonces, tienen que ser ustedes muy diligentes en su proposición de los medios de prueba. Este reconocimiento judicial del 128 está regulado en el artículo 128, en el inciso 4, a eso se refiere, pero está regulado del 172 al 176. Prueba documental, también llamada instrumental, prueba instrumental, en la que se realiza por medio de documentos, ya sean documentos privados o ya sean documentos públicos, libros de comerciantes,
correspondencia o cualquier otro escrito. Este medio de prueba lo regula el Código Procesal Civil en el numeral 5 del artículo 128. Ahí vamos a ver el listado de medios de prueba y en los artículos del 179 al 190, estableciéndose que puede presentarse como prueba documental toda clase de documentos. Y tenemos la prueba conjetural, que es la que resulta de indicios, señales, presunciones o argumentos. Código Procesal Civil y Mercantil recoge como medio de prueba las presunciones en su artículo 128, numeral 7. Eso lo vamos a ver cuando miremos las presunciones, pero solo para darles un adelanto. Las presunciones tenemos legales, tenemos humanas. Por ejemplo, estaba aquello de que el niño nacido en tantos días se presume, por eso son presunciones, que es hijo del esposo, ¿verdad? Eso podría ser. Entonces, si una persona murió y la señora quedó embarazada, pues dice la ley que después de no sé cuántos días se presume que también era un hijo del esposo. Esas son presunciones legales, ¿verdad? Clasificación de los medios de prueba. Esta es clasificación de Eduardo Couture. Yo no lo coloqué, pero se me olvidó, pero es Eduardo Couture el que nos da esta clasificación. Nos indica que son pruebas directas por percepción, que son aquellas en las cuales el juez constata por sí mismo el hecho sujeto al litigio, correspondiente fundamentalmente a esta clase de prueba el reconocimiento judicial. ¿Por qué? Porque el juez se va a presentar, ¿verdad? Él va a estar ahí y va a percibir por medio de sus sentidos lo que están solicitando. Por ejemplo, si se corrió el vecino, pues va a llegar y bueno, sí, está corrido. Si taparon el paso de servidumbre, él va a llegar y va a decir, bueno, sí, está tapado el paso de servidumbre. Y todas las circunstancias que pueden ser objeto de un reconocimiento judicial. Si están peleando porque alguien colocó un letrero grandísimo enfrente de un hotel y el hotel pues tenía una servidumbre de vista, llega el juez y mira con sus ojos, pues tiene la percepción y dice, sí, es cierto. Colocaron ese hotel y taparon la vista colocaron ese rótulo, perdón, y taparon la vista del hotel. El hotel pues ahora ya no tiene ganancias porque lo que llamaba la atención era la vista al lago, ¿verdad? Entonces, que fuera Panajachel, por ejemplo. Pruebas por representación. Por ellas, el juez, a través de documentos y de personas, puede constatar un hecho pasado en el presente. Cuando es por medio de personas, pueden ser personas ligadas, o sea, las partes, y es la declaración de partes, o personas o terceros, que es la declaración de testigos y documentos. Prueba por inducción o deducción. Por este medio de prueba, el juez llega a comprobar los hechos sujetos al litigio mediante la inferencia del juzgador, extrae los hechos probados en autos, es decir, se refiere en especial a las pruebas de presunciones. Clasificación de los medios de prueba, pues los encontramos en el artículo 128, medios de pruebas, y son declaración de las partes, le colocan así a su código, le colocan, ¿verdad?, el sistema de valoración, y yo les dije que dejaran otro pedacito que vamos a hacer otra anotación. Declaración de testigos, cuál es el sistema de valoración, el dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, si son públicos o por notario, cuál es el sistema de valoración, si son privados, cuál es el sistema de valoración, medios científicos de prueba y las presunciones. Procedimiento probatorio. Entonces, ¿cómo se debe de entrar a ese periodo de prueba? Petición de apertura a prueba en el proceso. Los memoriales que les envié en las diapositivas, ¿verdad? Es un acto por parte que se pide el juez en el proceso, se realice la prueba. Se trata de una petición general. Se debe hacer el actor en el escrito de demanda, artículo 106, y el demandado, aquí se me corrió, en contestación de la demanda.
Lo único que les coloqué fue el apartado de pruebas del memorial. Miren cómo lo están haciendo. Declaración de parte que en forma personal y no por medio de apoderado deberá presentar el señor XXX conforme al pliego de posiciones que presentaré en su oportunidad, bajo el apercibimiento de que si no comparece, será tomado como confeso todos los puntos a petición de parte. Reconocimiento judicial sobre el bien inmueble dado en arrendamiento ubicado para verificar la existencia del mismo y en las cosas y objetos que se encuentran dentro del bien, que consisten en estructuras metálicas, 2 pantallas y vallas publicitarias. Declaración de testigos cuyos nombres e interrogatorio propondré en su oportunidad procesal. Presunciones legales y humanas. Esto es en juicio ordinario, es la fase del ofrecimiento que va en la demanda o en la contestación. Ahora bien, si es en juicio oral, porque el juicio oral ustedes todo lo pueden hacer en una sola audiencia, ahí pues debe de colocar por lo menos declaración de parte, debe de ir de una vez, la aplica en la demanda. Aquí ustedes solo presentan su demanda y en el periodo de proposición ya dentro de los 30 días, que aquí estamos ahorita, tienen que indicar, ¿verdad? Tienen que adjuntar la plica, es el pliego de posiciones. Procedimiento probatorio, continuamos, apertura a prueba. Apertura a prueba es un acto del juzgador por lo que se determina la realización de prueba en el proceso. La resolución del juez abriendo a prueba el proceso depende de una circunstancia esencial de que después de los descritos de alegaciones o de introducción de las partes, demanda, contestación y reconvención y contestación de la misma, existan hechos controvertidos. Vimos en la resolución en la que le daba trámite a la contestación que dice que se admiten los medios de prueba ofrecidos, porque él también puede rechazar si él considera de que son ilegales, ¿verdad? Término de prueba. Legalmente se denomina término de prueba al periodo de tiempo en que ha de realizarse la práctica. Aquí pues vamos a adelantar. El artículo 206 nos indica cuál es el término de que es término, que es lo mismo que plazo, y el 123 que ya leímos nos indica cuál es el plazo, ¿verdad? Término ordinario, tenemos 2 términos. El ordinario, que es la resolución en que se acuerda la apertura a prueba, tendrá el juez que conceder a las partes el término ordinario de prueba que se fija en 30 días, si bien el mismo puede ampliarse a 10 días más cuando se inculpa del interesado. Esto ya lo leímos, no vamos a perder tiempo ahí. Y tenemos el término extraordinario. Este término va a empezar a correr junto con el ordinario. Leamos el artículo 100. Ya no vamos a leer mucho diapositivas, vamos a leer los artículos más que todo. Término extraordinario de la prueba, artículo 124. Cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban recibirse fuera de la República y proceden legalmente, el juez a solicitud de cualquiera de las partes fijará un término improrrogable, quiere decir que llegó y ahí venció, suficiente según los casos y circunstancias, que no podrá exceder de 120 días. Curso de los términos, el 125. El término extraordinario principiará a correr juntamente con el ordinario. El término de prueba se declarará vencido si las pruebas ofrecidas por las partes se hubieran practicado cuando están de común acuerdo, o sea que no pueden llegar a los 30 días y ya realizaron todo lo que propusieron. Cualquiera de las partes puede solicitar que se dé por terminado el periodo probatorio y pasamos a la vista, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el término de prueba. Ofrecimiento de los medios concretos de prueba. Otra de las etapas, el ofrecimiento. No hemos visto la proposición.
Acto de las partes por la que precisan que los medios de prueba desean practicar en el proceso. Este acto, dado que los medios de prueba deben de proponerse en la demanda, pero aquí deben de ofrecerse. Y en la contestación de la demanda se produce conjuntamente con la petición de apertura de proceso a prueba, pero debe tenerse en cuenta que una cosa que se pida en el proceso exista prueba y otra que diga qué medios deben de practicarse. Entonces aquí les volví a colocar dónde va el ofrecimiento. Lo que les decía, esta etapa, tenemos el ofrecimiento, pero también tenemos la admisión de medios de prueba. Esto lo coloqué en rojo porque algunos autores no tienen esa etapa, ¿verdad? Entonces, de una vez se pasan a la proposición. Acto del juez por el que previo examen de los requisitos necesarios determina los medios de prueba que entre los propuestos por las partes deben de practicarse en el proceso. Aquí es donde surgen las facultades negativas o positivas del juez, quien puede rechazar o admitir un medio de prueba propuesto por una de las partes, pero además puede de oficio ordenar la práctica de medios de prueba cuando para ello exista norma expresa. Así lo determine artículo 172 del organismo judicial, y ya habíamos leído nosotros el 183 que puede pedir informes de oficio, y el 191 que era la reproducción de experimentos también, que lo hace de oficio el juez, que lo puede hacer, ¿verdad? Si lo desea, no es que lo vaya a hacer, ¿verdad? La admisión de algún medio de prueba ha de basarse en alguna de estas razones, porque sin perjuicio de las razones específicas de cada medio, porque se refiere a hechos no controvertidos. Si son hechos no controvertidos, el juez lo rechaza. Porque se refiere a medios de prueba prohibidos por la ley, que está fuera de los medios que dice la ley. El artículo 127, en el sentido, y 192 dice que podrán aportarse comunicaciones telegráficas, radiográficas y otras siempre que se hayan observado las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Vamos a leer este 127. Porque se trata de medios propuestos con la finalidad notoriamente dilatoria o con el objeto de entorpecer la marcha del proceso, ¿verdad? Traer un testigo de Francia, y nosotros pues sabemos que la declaración no va a ser ni bien ni mal para el proceso, entonces el juez lo puede rechazar porque el medio propuesto es impertinente. La impertinencia tiende a la pretensión de probar hechos que no tienen relación con el objeto del proceso. Y porque el medio propuesto es inútil. La inutilidad se refiere a la inadecuación del medio respecto al que se persigue. Artículo 127, ustedes pueden ver. Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, notoriamente dilatorias, o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Aquí tenemos que tener claro, miren pues, las resoluciones que dicten en este sentido son inapelables. Es una resolución, ¿verdad?, que no es admitible. Pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. ¿Qué quiere decir eso? Ofrecemos nuestro medio de prueba, lo proponemos en tiempo y todo, pues no cabe entre los medios de prueba inadmisibles. Sin embargo, el juez no lo admite. Entonces, lo que tenemos que hacer es protestar. Mediante un memorial protestamos eso, y nos lo tiene que, por ejemplo, fuera un testigo, nos lo tiene que escuchar la segunda instancia, en este caso, pues la sala, ¿verdad? Práctica de la prueba en esta etapa del proceso, donde adquiere especial relevancia el procedimiento probatorio de cada uno de los medios, pero aún así puede hacerse mención de una serie de normas generales. Práctica de la prueba podemos conocer nosotros como proposición y diligenciamiento. Proposición y diligenciamiento.
Pues se refiere a presencia judicial, inmediación. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez debe de estar presente en todas las audiencias en que se vaya a realizar el diligenciamiento de un medio de prueba. Audiencia de contradicción, el artículo 129 nos indica que deben de estar ambas partes cada vez que se vaya a realizar el diligenciamiento de un medio de prueba. 129, las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para que la diligencia de prueba se señalara día y hora en que deba de practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada, perdón, eso sí, no, por su naturaleza, el juzgador lo terminará conveniente. Entonces, son todas esas pruebas, pues no lo había leído aquí en el civil, que no pueden ser públicas, ¿verdad? Entonces, son las reservadas. Audiencia o contradicción, todas las pruebas se practicarán con intervención de las partes, debiendo al efecto con 2 días de anticipación. Publicidad. La regla general es que todas las diligencias de pruebas se practicarán en audiencia pública, esto es, con total publicidad. Excepcionalmente, los jueces podrán disponer que se practiquen de manera reservada cuando su naturaleza el tribunal lo juzgare conveniente. Entonces, ¿no le había entendido su pregunta? Pues aquí tenemos la respuesta. Lugar, pues en el lugar que lo indiquen. Prácticamente, en principio, las pruebas se practicarán en el local del organismo judicial, aunque cabe la posibilidad, por ejemplo, en el reconocimiento judicial, que vayan al lugar. También en la declaración de parte, ¿verdad? Si pueden solicitar que si la persona se esconde, pues vayan a su casa, o si está interna en un hospital, internada en un hospital, pues vayan al lugar, ¿verdad? Entonces, cuando se quieren esconder, lo que hacen es un certificado médico e indican que están fuera del perímetro del juzgado para que no vayan al lugar a la declaración de parte. Documentación. Las pruebas se practican de un modo mixto, oral y escrito. ¿Qué quiere decir? Que se va a levantar acta de todo lo que se realice. Debe de ser documentado por el secretario que levantará acta. Artículo 69 de la Ley del Organismo Judicial. Valoración de la prueba. Aquí pues vamos a ver, ¿verdad? Tenemos 3 sistemas de valoración de todas las pruebas. El sistema libre o sana crítica, en que la ley deja al juez que aplique las máximas que ha adquirido por su experiencia personal en la vida. Es la experiencia y la psicología, dicen muchos, ¿verdad? Pero en este caso es que ha adquirido por su experiencia personal en la vida. El sistema de prueba legal o tasada, en la que la ley hace establecer la máxima de la experiencia en la propia norma e imponerla al juez en el momento de la valoración de la prueba. Y ya leímos, ¿verdad? La valoración de las pruebas. Cada una de los medios de prueba que están regulados desde el 130 hasta el 196, creo que es, permítanme. Hasta el 195, pues cada uno de esos medios de prueba van a encontrar ustedes un artículo que es el valor probatorio o la valoración que se le debe de dar a cada uno de ellos. Entonces ustedes pues van leyendo, investigando y lo colocan, ¿verdad? Aunque aquí prácticamente yo ya les dije que hay 2 que son legal o tasada, declaración de partes y los documentos públicos expedidos por notario. Lo demás, la crítica razonable. El sistema de libre convicción, en que la ley no establece regla alguna para la apreciación de las pruebas. El juez es libre de convencerse según su íntimo parecer de la existencia o inexistencia de los hechos de la causa, valorando aquellos según su leal saber y entender. Sistema de prueba tasada. Conforme a este sistema, pues aquí tenemos desarrollado cada uno de los medios de prueba. Vamos a leerlo rapidito.
Sistema de prueba legal o tasada. Conforme a este sistema, la ley le señala al juez por anticipado el grado de eficacia. La ley nos indica esto tiene que ser legal o tasada. ¿Qué tiene la prueba? En realidad el juez no aprecia la prueba, más bien lo que la ley quiere es que el juez no la aprecie, que no la entre a conocer, sino que le ponga el valor, ¿verdad? Sino que simplemente dé por probado el hecho sin que aquella concurran los requisitos previos a que está sometida. No aplica el juez su criterio o saber, sino el criterio a saber del legislador. Libre convicción, pues les coloqué aquí. Conforme a este sistema, el juez está autorizado para formar su convicción de acuerdo con su criterio. No está sometido a una regla de experiencia impuesta por la ley, sino que prácticamente él valora como él lo crea conveniente. Por eso es libre convicción, sino a la regla que libremente elija. Aprecia la eficacia de la prueba según los dictados de la lógica, de su conciencia, y puede incluso apoyarse en circunstancia que personalmente le conste. El sistema que teóricamente podrá considerarse el ideal es de difícil aplicación. El Código guatemalteco no reconoce como sistemas de valoración el de la prueba. Conoce como sistemas de valoración el de prueba legal y el de la sana crítica. El primero como excepción y el segundo como regla. Sana crítica, la sana crítica como un sistema de valoración de prueba es la persuasión racional que implica necesariamente darle una mayor libertad al tribunal en la valoración de la prueba, pero también una mayor responsabilidad y confianza. Más que procesal, la sana crítica refleja una necesidad de superar rigidez de prueba tasada. Conclusión. En este contexto, en el medio de prueba de declaración de parte, cuando haya confesión expresa o tácita, esta debe de producir prueba, es decir, se debe de ser valorada según se impone por el legislador. Y aquí prácticamente ustedes leen esta diapositiva y marcan su código en el 128. También en ese sentido, cuando se trate de documentos, cuando son autorizados por notario o funcionario o empleado público, por ejemplo, un certificado, ¿verdad? Eso es plena prueba, los certificados en ejercicio de su cargo, y cuando se trate de documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, 186. Excepto de estos dos medios de prueba, todos los demás que resulten siendo la mayoría, declaración de testigo, dictamen de experto, reconocimiento judicial y medios científicos de prueba, se deben de valorar en base al sistema de la sana crítica. Por eso les decía que tienen que dejar un espacio. Tenemos medios de prueba privilegiados y eso no los vayan a confundir con las excepciones previas privilegiadas, aunque el concepto prácticamente es el mismo. Son aquellos medios de prueba que se pueden diligenciar en cualquier estado del proceso, no necesariamente dentro de los 30 días de prueba. Aquí les coloqué los dos artículos. Tenemos lo que es la declaración de partes y reconocimiento judicial. Estos pues pueden ser diligenciados en cualquier etapa del proceso. Por eso dice, y analicemos el artículo, declaración de las partes. Obligación de declarar, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento. Aquí se los coloqué en negrita y letra cursiva, o no sé cómo se llama, inclinada o no sé. En cualquier estado del juicio, en primera instancia y hasta el día anterior a la vista en la segunda, cuando así lo pidiera el contrario. O sea que en cualquier momento del proceso se puede solicitar una declaración de parte. El reconocimiento judicial, oportunidad de la prueba, en cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista. Vayan a leer su artículo, así lo van a encontrar, y ponen medios de prueba privilegiado. Medios de prueba privilegiados son dos: declaración de las partes y reconocimiento judicial. ¿Cuáles son los medios de prueba privilegiados? ¿Cuáles son? Medio de
declaración de las partes y reconocimiento judicial. ¿Por qué son privilegiados? Se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Ejemplo de memoriales, yo creo que casi salimos. Ofrecimiento de la prueba. El ofrecimiento de la prueba, pues las etapas de la prueba según el cuadrito que vimos al principio, yo creo que es más rápido llegar por aquí. Con el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Y siempre les he dicho que el ofrecimiento es en la demanda. Entonces, el ejemplo de memorial, ¿verdad? Nos mandaron la resolución que se abre a prueba el proceso. Entonces, ofrecimiento de la prueba debe de ser en la demanda o en la contestación. Aquí solo les coloqué la parte del memorial otra vez, ya es tercera vez, donde se coloca cómo se deben de ofrecer los medios de prueba. La redacción no es mía, ustedes pueden mejorarla bastante, ¿verdad? Entonces, pero prácticamente es algo general, ¿verdad? Ustedes pueden leer aquí. Declaración de testigos que en su oportunidad indicaré. Dictamen de expertos que dado su momento procesal presentaré. Ustedes pueden ver que este abogado pues ofreció los 7 medios de prueba que dice la ley. Que vaya a utilizar los 7 pues no sabemos, ¿verdad? En el periodo de prueba cuando se abra, él va a proponer qué medios de prueba. Pero sin embargo ofreció todos porque no sabe si pueden cambiar las circunstancias cuando se abra el periodo de prueba, si, qué es lo que va a indicar, ¿verdad? Entonces, declaración de las partes que deberá presentar el señor Marco Antonio Ortiz Herrera, quien deberá absolver las posiciones que acompaño implica o en forma personal y no por medio de apoderado bajo apercibimiento que si deja de comparecer sea declarado confeso a solicitud de parte. Posiciones que acompañaré. Este ha de haber sido tomado de un juicio oral, ¿verdad? Entonces, por eso es que acompaña. Declaración de testigos que en su oportunidad indicaré, dictamen de expertos que en su momento procesal presentaré, reconocimiento judicial y todo eso, ¿verdad? Se presentó la demanda, llenó los requisitos, le dieron trámite, emplazaron al demandado, el demandado tomó una actitud procesal, también ofreció sus medios de prueba, o si no ofreció, pongamos que fue declarado rebelde, entonces se dictó la resolución dictando la rebeldía, el proceso se quedó ahí detenido, ustedes interpusieron su memorial solicitando el periodo de apertura a prueba, el juez resolvió que sí, pues declara abierto el proceso a 30 días, y cuando ya está abierto el proceso, ustedes tienen que enviar memoriales proponiendo la prueba y es la segunda etapa de la prueba. Y eso lo van a hacer así, eso es en los 30 días. Señor juez quinto de primera instancia de familia de Guatemala, Sandy Rosario Vichalba Catalán, de datos de identificación personal y calidad debidamente acreditados en autos ante usted, respetuosamente comparezco. Se los coloqué así porque ella ya la conocen, entonces ya solo de datos de identificación. Expongo, siendo el momento procesal oportuno, vengo por este medio a solicitar concitación a la parte contraria, se tenga como prueba dentro del presente juicio la declaración de parte, que con previa citación deberá presentar la señora Antonieta Calical en forma personal o no por medio de apoderado, apercibiéndole, importantísimo, que debe de ser citado bajo apercibimiento, que si dejara de comparecer sin justa causa será tenida por confesa. Si no colocan eso, el juez de oficio no se los va a otorgar. Principio dispositivo. Fundamento de derecho, el artículo 129, que se refiere a la declaración de partes. Citación, el que se haya de absolver posiciones será citado también el fundamento de derecho. Solicito agregar a sus antecedentes el presente memorial y plica y adjunta. En este momento, ustedes deben de presentar la plica. La plica es un sobre que van las preguntas que le van a hacer a él y lo tienen que rotular, ¿verdad? Explica que contiene el pliego de posiciones que deberá de absolver la señora Antonieta Calical dentro del proceso tal y tal. Lo sellan, lo engrapan, sellan todo con tal de que no lo abran, ¿verdad? Y que lo abran hasta el momento del diligenciamiento.
en forma personal y no por medio apercibiéndole que si dejara de comparecer sin justas causas, será tenida por confesa, a solicitud de parte de quien declare el acuerdo de la plica que lo acompaña del presente memorial, que con citación a la parte contraria, téngase como prueba dentro del presente. Entonces, tienen que ir las dos partes, ¿verdad? Y vamos a entrar la otra semana ya a ver cada una y cómo funciona cada uno de los medios de prueba. Acompaño 3 pruebas y a ruego del presentar. Esta es la plica, esta es la hoja, ¿verdad? Las preguntas siempre tienen que ser en sentido positivo. Pliego de posiciones que deberá absorber la señora Antonieta Caal en la audiencia. Y se me fue que para el efecto señale el juez quinto de instancia. Las preguntas, diga el absolvente si es cierto, importante, y se los coloqué en rojo porque lo tiene que firmar el articulante, o sea, el que ustedes están representando, ¿verdad? Y la otra parte es el absolvente. Si no lo firman, pues es como que no lo hubieran presentado y de balde, ¿verdad? Entonces, importante, lo tiene que firmar el articulante. Esta hoja la doblan y la ingresan al sobre que es la plica. Ya es la plica, la adjuntan a su memorial de proposición y lo llevan. El juzgado resuelve. Juez de primera instancia, con el memorial que antecede y documento adjunto, fórmese el expediente respectivo. Con base en lo expuesto en el memorial interpuesto, se señalará el día, o se señala el día 4 de abril del 2017 para la declaración de parte. Y ese 4 de abril del 2017 es la otra etapa de la prueba, que es el diligenciamiento. ¿Qué va a suceder? La otra semana, pues ya vamos a estudiar los diligenciamientos. Yo les puse este ejemplo, pero así funciona en todos los medios de prueba. Por tecnicismo es importante mencionarles que cada medio de prueba ustedes deben de hacer su memorial de proposición y presentarlo. Lo pueden hacer en un solo memorial, pero es antitécnico. Aunque manden el mismo día, varios memoriales, varias resoluciones y les van a abrir el proceso y lo van a diligenciar el 4. Y aquí está un ejemplo del diligenciamiento que es el acta. Eso lo hace el juzgado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en esa audiencia? Ustedes la pueden leer, ¿verdad? En la posición 1, o sea, la pregunta 1 contesta, no, yo no lo he vendido casas a nadie. En la 2 contesta, aquí pues se me olvidó, ¿verdad? Pero es para que ustedes se tomen una idea. Entonces, casi terminamos con todo. Muchas gracias por su atención y antes de que se desconecten, miremos si hay algunas preguntas, ¿verdad? Podría darme el link un ejemplo de prueba reservada ya. 3:30 termina el curso, estamos a 1 minuto. Para que el juzgado nos brinde copia de algún juicio ordinario para verificar cada una de las etapas, será necesario llevar alguna carta de la universidad. Realmente no les sabría decir. Fíjense que yo tenía un conocido, pero en zona 9, que sí les proporcionaba a los estudiantes, pero iban y reproducían 1 o 2 expedientes y de ahí se daban copia porque el juzgado los mandaba a Office Depot y no sé cuánto les cobraba por un expediente, les salía caro, a casi más de 100 quetzales. Entonces se ponían de acuerdo, iba uno, lo adquiría y de ahí sacaban copias de a 15 centavos y les salía mucho más barato. Pero realmente perdí ese contacto, no sé si todavía esté trabajando o no, pero es en la ciudad capital. Y los demás, pues no les sabría decir, deberían de intentar, ¿verdad? Solicitar un expediente o copias de memoriales, tal vez se los dan. Y si no, pues, y tratar, ¿verdad? De ver si en internet, porque yo el libro que les prestaba para que les sacaran copias es el de Efraín Nájera Farfán, o si lo consiguen, se llama El juicio ordinario en la práctica. Es un libro donde da una explicación, da jurisprudencia y da copia de cada uno de los memoriales, de las proposiciones, de cómo se solicita la vista.
y todo, que ese pues sí podía yo dar fe de ese libro. Ahora de lo de internet, pues realmente se le agradece a los abogados que han compartido, pero siempre hay que examinar, ¿verdad? Porque algunos tienen errores. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero verlos el día sábado nuevamente, ¿verdad? Feliz fin de semana. Gracias.